Ya estamos acá con Darwin Franco Míguez, es periodista de Zona Docs, profesor e investigador en la Universidad de Guadalajara. Darwin, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Muchísimas gracias, Darwin, por pues aceptar esta invitación a esta conversación. Nosotros y nosotras desde acá, desde Chamuco Media, pues hemos dado seguimiento a esto que ha pasado ahora en Jalisco. Digo, sabemos que no es una cuestión de ahora, ¿no? Lleva muchos años. Ustedes desde Zona Docs, pues lo han justamente documentado desde hace un tiempo de manera pues muy puntual y también rigurosa. Y pues tenemos muchísimas dudas que pues queremos también compartir con nuestra audiencia esta información, porque también este fin de semana pues vimos muchísimo, ¿no? Muchísima ebullicencia en redes sociales, en medios, y pues queremos hablar justo con expertos que conocen del tema para hablarlo de una manera objetiva y clara. Y tú, Darwin, bueno, junto con un equipo de investigadores, pues publicaron, me parece que en 2020, me corrige si no es así, Sí, junto con está muy bien. Conectas también esta investigación de Guadalajara, zona de exterminio y desaparición. Sobre esto me gustaría preguntarte, bueno, lo que ustedes documentaron es que desde 2019 se han encontrado casas de exterminio, mencionan unas 28 casas en Guadalajara, en Jalisco, ¿no? Más bien. Entonces, si nos pudieras hablar un poco de esta investigación, qué fue lo que encontraron, un poco, digamos, del pasado antes de que explotara esta cuestión de esto que sucedió este fin de semana. Sí, con mucho gusto. Esta investigación que hace una recuperación, digamos, de estos sitios localizados en la zona metropolitana de Guadalajara, efectivamente se publicó hacia finales del año 2020. Es un trabajo hecho por Jonathan Ávila, Francisco Campos, Dale Sousa y un servidor. Y en él lo que tratamos es de ir documentando, digamos, de la manera en cómo nuestro entorno cotidiano se fue poblando de este tipo de casas, ¿no? Casas donde ocurrían, digamos, cosas terribles y que no necesariamente, como en el caso de Teuchitlán, se encontraban en lugares lejanos, fuera, digamos, de la capital, sino que muchas de estas casas se encontraban, digamos, en colonias populares, en lugares que eran altamente transitados y que en su interior resguardaban las mismas dinámicas que vimos. Es decir, es un lugar al cual eran llevadas las personas que eran desaparecidas, en las cuales se les practicaba pues actos de tortura, en las cuales se les asesinaba y en algunas de estas casas, digamos, también se creaban estas fosas a su interior y las personas se quedaban o eran depositadas terriblemente en ella. Se trata, digamos, de un trabajo que trató de sistematizar primero, digamos, cómo es que estos lugares fueron encontrados. La mayor parte de los lugares no eran como parte de labores periciales de las autoridades, sino que hicimos un rastreo de las llamadas al 911, donde personas, digamos, llamaban para reportar que escuchaban ruidos en algunos domicilios o que de repente encontraban a personas, digamos, heridas, ¿no? Semidesnudas, tiradas en las calles, que les decían que habían salido huyendo de tal o cual domicilio. Y en esta primera, digamos, como en este lapso de tiempo, tan solo en un año, logramos localizar 28 de ese estilo. Nosotros hemos seguido, digamos, como con este proceso de documentación y bueno, esta realidad que ahora explota, como lo vimos desde el 5 de marzo en Teuchitlán, formaría parte, digamos, de una forma de actuar o de un modus operandi de los grupos de la delincuencia organizada que han encontrado, digamos, como en ese tipo, ¿no? De sitios, pues una forma, digamos, de inicialmente no hacer visible la violencia que ejercen y de mantener, digamos, como esta imagen de que un lugar como la zona metropolitana de Guadalajara o Jalisco no tiene estos niveles de violencia, pero sí los tiene, ¿no? Somos el primer lugar con mayor número de personas desaparecidas y estas formas en las cuales ejercen la violencia, ¿no? O esta necromáquina, como le llamaría una autora, Rosana Rillo, pues es la forma evidente que se ha venido construyendo, ¿no? No solo desde el año que hicimos la investigación, sino los primeros sitios datan desde por ahí del año 2014, en un municipio que se llama Tala, muy cerca de Teuchitlán. En este contexto, esto que acabas de mencionar sobre que sería de manera obligatoria. Hace unos días entrevistamos también a otro investigador que nos decían que en este caso podría ser también personas que podrían hacerlo de manera voluntaria, o sea, ir con estos grupos del crimen organizado de manera voluntaria, pero si nos podrías hablar sobre esto, porque también digamos en esa hipótesis de jóvenes que voluntariamente se enfilaran en estos grupos delictivos, pues qué tan voluntario también sería, ¿no? En un contexto de violencia, de apología también de la delincuencia. ¿Nos podrías hablar sobre estas características de este reclutamiento forzado?
Sí, yo concuerdo mucho en esta idea de que no existe, digamos, como una acción voluntaria, ¿no? Donde uno como joven o los jóvenes lo hagan, ¿no? Si hay un contexto general, si habría que entender, digamos, que hay un horizonte fragmentado para la vida de los muchos jóvenes, donde las posibilidades de desarrollo futuro, digamos, se reducen a estas ofertas que hace el crimen organizado y que muchas veces toman porque quizás en sus contextos es lo único que tienen en la mano para más o menos, digamos, poder tener una vida mejor a la que han tenido durante toda su vida. Eh, Voy a explicarlo como yo como mejor lo entiendo. Cuando pensamos, digamos, en el crimen organizado, habría que pensar que el crimen organizado no solo es esta imagen que podemos ver en estas series, ¿no? Tan famosas que retratan la vida de estos delincuentes, sino pensemos que es una empresa transnacional, ¿no? Que produce, digamos, un tipo de servicio, un tipo de objeto de ganancia y empresa transnacional como lo harían cualquier otra, ¿no? Una de refrescos, una de pan o cualquier otra, para poder seguir generando los recursos que genera económicos, pues requiere, digamos, de mano de obra, ¿no? Y creo que muchos años, ya hemos quedado muchos años lejanos a esa idea de que el crimen lograba convencer a una buena cantidad de jóvenes para que se unieran a sus filas y por lo tanto pudieran seguir generando, digamos, como algún tipo, por ejemplo, de droga. Yo creo que ahora el volumen, digamos, de lo que ellos producen y de lo que requieren para seguir manteniendo como estas ganancias exorbitantes, pues cada vez hace que la desaparición se convierta como un instrumento que les permita, digamos, tener a la mano como estas personas sobre las cuales, digamos, puede ser una explotación de su cuerpo, ¿no? Estos cuerpos que de alguna manera antes de llegar aquí habían sido también ya de alguna manera precarizados, ¿no? Por la propia economía, por el propio Estado que no brindaba otras oportunidades. Y eso es lo que ha generado, digamos, que ellos sigan creciendo económicamente a costa que, pues a costa, digamos, de la vida de las personas que desaparecen para poderlas forzar a hacer lo que ellos requieren hacer frente a un escenario, digamos, de un Estado que o no tiene conocimiento de que esto si tiene conocimiento ha decidido, digamos, dejar, ¿no? Que las cosas transcurran para evitar quizás mayores problemas o para evitar que se hagan evidentes, ¿no? Como estos nexos de corrupción que permiten hacer y deshacer al crimen organizado, porque estas casas que nosotros hablamos, estos sitios de exterminio, no podrían ser posibles si no existiera pues una mínima colaboración con algunos agentes del Estado, no hablo del Estado todo, pero sí de una parte de este que permite hacer, y creo que es ahí donde unos jóvenes podrán tomar esa decisión. Yo sinceramente creo que son los menos, porque finalmente la maquinaria de producción que tiene el crimen es tan grande que la única manera de hacerla girar, de hacerla aún redituable, es a costa de la explotación de los cuerpos de miles de personas. Ok, Darwin, justamente hablando de pues las autoridades, ustedes también documentaron porque este análisis que hacen evidencian también, más bien desde 2019, ¿no? Esta alza de violencia y de estas casas de exterminio. ¿Cómo es la percepción, porque no es, digamos, tampoco nueva esta percepción sobre la responsabilidad de Enrique Alfaro, exgobernador del estado? En ese tiempo también, ¿cómo se percibía esta responsabilidad del entonces gobernador? Sí, bueno, la responsabilidad, digamos, ha sido de todas las personas que han gobernado el Estado, ¿no? Desde el año 2012, donde de manera sistemática las desapariciones fueron creciendo. Claro, y en este sentido, las denuncias y las propias demandas y exigencias de las familias no mienten, ¿no? Poco más del 60% de todas las denuncias por desaparición que se han dado en la historia de Jalisco se han dado en estos últimos, o se dieron en los últimos 6 años, en el tiempo en que Enrique Alfaro fue gobernador, ¿no? Y él se le adjudica, digamos, una gran responsabilidad, no solo por que ocurrió en su periodo de tiempo, sino porque a pesar de que al inicio de su administración prometió que esto iba a ser el tema central de su gobierno, al paso de los días, al paso de las semanas y los años, el gobernador se mostró muy indolente, ¿no? Muy lejano de las familias, con narrativas y discursos estigmatizantes, con discursos donde incluso minimizó el problema, ¿no? Lo que estamos viendo ahora en Teuchitlán, de alguna manera ya se había señalado por esta vinculación con los jóvenes que han sido desaparecidos en la central de autobuses y él siempre minimizó, los criminalizó, los estigmatizó y hubo siempre, digamos, como una postura de aquí lo que ocurre no es tan grave, las personas van por su propio pie, los medios inventan cosas, ¿no? Tienen demasiada imaginación, dijo en un par de ocasiones, y lo cierto es que al nunca aceptar la gravedad del problema, nunca se hicieron acciones a la altura del problema,
no solo en términos de localizar a las personas desaparecidas, que es lo más importante, sino investigar para dar con las personas responsables de cometer este delito de lesa humanidad, y sobre todo también algo que hubiera sido importante y que a la fecha tampoco se tiene, que son las labores de prevención para permitir o inhibir permitir que esto no ocurra o inhibir la comisión de este delito. Creo que fueron tres elementos fundamentales que en la administración de Alfaro no se dieron porque no tuvo a bien reconocer la gravedad del problema, ¿no? Y ante el no reconocimiento del problema, pues las acciones fueron en función, digamos, de lo que él creía que era algo menor, de lo que creía que era algo poco importante, a pesar de que, insisto, poco más del 60% de las denuncias por desaparición ocurrieron en su mandato, y de ahí que muchas de las personas y los propios colectivos tengan esta sensación de que él finalmente tenía conocimiento de lo que ocurría y decidió quizás no actuar en consecuencia. Ujú. Darwin, bajo esta perspectiva y de ustedes hacer este análisis también, me gustaría preguntarte cuál es tu lectura sobre esto. En el análisis que ustedes comparten, aseguran que en 2019 la misma Fiscalía del Estado, por órdenes del fiscal, llevó a cabo una operación para borrar cifras de personas desaparecidas en Guadalajara. Por lo que dices estas cuestiones de las omisiones de Enrique Alfaro. Pues todo el tiempo trató de mantener como una imagen del gobernador correcto, del gobernador exitoso, y una parte, digamos, de ese proceso, pues quedaba cuestionada o manchada al ser el gobernador del estado con mayor número de personas desaparecidas, ¿no? Eso no deja dividendos políticos electorales para nadie. Entonces, de manera sistemática, lo que hizo fue como tratar de generar, ¿no?, como una incidencia que siempre permitiera ver que en Jalisco había menos desaparecidos de los que en regular había, ¿no? Pero esa es una política, digamos, que ya se venía construyendo desde el gobierno anterior de Aristóteles Sandoval, pero que en el caso de Alfaro, él, por lo menos en 8 ocasiones distintas, ¿no?, hubo como una intencionalidad de manipular el registro, ¿no? Primero, no reportando los datos a la federación, después, digamos, haciendo como una, dirían ellos, como un reacomodo de los expedientes, ¿no?, los cuales siempre que los revisaban para identificar si algún expediente abierto correspondía a una persona que ya había sido localizada, venían, digamos, mucho a la baja. Y lo otro, digamos, porque para partir o desde la narrativa del gobernador no hubo desapariciones, ¿no? Muy pocas veces se refirió como desapariciones en su administración. Él siempre prefirió utilizar como este otro término legal, ¿no?, de hablar de personas no localizadas, pero sobre todo de ausencias voluntarias, ¿no? Entonces, bajo su lógica, las personas, como si iban bajo su propio pie, no tendrían que estar esas denuncias o no tendrían que formar parte de las denuncias que dieran cuenta específica de cuántas personas desaparecidas hay. Por eso menciono en varios momentos, como está en este reportaje, hubo una orden precisa, digamos, de las autoridades de hacer, digamos, de rasurar las estadísticas para dejar de ser, ¿no?, el estado con mayor número de personas desaparecidas. Tú que pues estás en el lugar y que como lo mencionamos desde el principio, no solamente pues lo has documentado desde ahora, sino desde hace muchos años, ¿cuál es el sentir de las familias allá en Jalisco? Vimos también un seguimiento que ha hecho Zona Docs desde Teuchitlán, porque hemos visto este fin de semana pues opinadores de todos lados, ¿no? O sea, desde el ultraderecha, que obviamente pues no puede creérsele mucho en estas posturas que ha mantenido desde siempre, y también pues algunas personas que en defensa del gobierno, pues salen a minimizar estos hallazgos, ¿no?, incluso a ponerlos en duda. ¿Cuál es tu lectura como, pues como jalisciense, también como periodista de allá y como, pues eso, ¿no?, también habitante y cercano a estas causas? Sí, respondiendo, digamos, primero, el sentido de las amigas con las cuales desde Zona Docs hemos hablado, o con las que particularmente yo me he escrito, es que lo que ocurrió en Teuchitlán viene a reafirmar algo que ya sabían, pero que, digamos, no tienen una prueba tan contundente, que es que las personas desaparecidas no le importan al Estado, ¿no? No le importan al gobierno de Jalisco, porque si este hecho se conoció desde septiembre del año pasado y desde ahí ya había constancia de la existencia de estas prendas, de estos hornos crematorios, de los zapatos que le dieron la vuelta al mundo, no es posible, digamos, que a nadie le haya importado siquiera hacer algo, ¿no? Hacer el rescate de estas prendas, el investigar, el verdaderamente, digamos, tener bajo asegurado este rancho. Y las familias, digamos, tienen en el caso de Techitlán una muestra palpable de lo que dicen
no importa, ¿no? Es decir, no importaron las prendas, no importaron los documentos, no importaron que eso pudiera llevarnos a personas desaparecidas, no importó que algunos de los documentos respondieran, digamos, a denuncia de desaparición de personas cuyo último punto fue la central de autobuses, no importó, digamos, la presencia de estos hornos crematorios, no importó la evidencia de algunos huesos o restos óseos humanos localizados en el lugar, y no importó resguardar el sitio porque al final de cuentas dicen que no importa. Y esta misma sensación, digamos, de que los desaparecidos no le importan y que el Estado es consciente de que eso ocurre, fue un poco el sentir de las personas que acudieron al Palacio de Gobierno de Jalisco a manifestarse, digamos, en este como pues, campaña nacional sobre el luto en torno a Tenochtitlán, pero que el sentir es eso, el sentir es que no le importan, ¿no? Y entonces, como no le importan, las únicas que hacen el trabajo y han generado como ese reconocimiento son las familias, y eso también genera, digamos, como un sentido, pues, de indefensión, ¿no? Un sentido de pensar que no importa que pase un partido u otro, o que el aseguramiento de un lugar donde ocurrieron cosas terribles esté a cargo de un gobierno estatal, local o municipal. Al final de cuentas, las familias creen que no va a pasar nada, ¿no? Y eso es lo más preocupante, ¿no? Por eso también un poco esta sensación de que ahora ni siquiera pudieron estar, digamos, cercanos a los trabajos a petición o el ensañamiento de la Fiscalía General de la República, y más bien sienten que esto que ocurrió es terrible, lamentable, que es la muestra, digamos, de la violencia que ocurre, pero que les deja la sensación de que va a seguir ocurriendo. Muchísimo estos minutos. Ojalá nos permitas pues seguir en comunicación porque Mucho gusto. pues hay muchas cosas de las cuales continuar hablando y sobre todo pues esto, ¿no? De una manera lo más objetiva, lo más clara, lo más real que se pueda. No estamos hablando solamente de cifras, sino pues de vidas, ¿no? Y entonces pues es muy importante pues tu voz también como especialista, como investigador y sobre todo como alguien que está y que ha estado pues ahí digamos en el lugar. Darwin, te agradecemos muchísimo. No sé si quieras agregar alguna cosa más donde podemos también seguir tu trabajo también para nuestra audiencia. Sí, pues agradecer con el espacio. Nosotros trabajamos desde un sitio de un medio digital independiente que se llama Zonadocs y nos pueden encontrar como @Zonadocs en todas las redes sociales, y nuestro sitio es www.zonadocs.mx. Perfecto. Darwin, te agradecemos muchísimo. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en La Noticiera. Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.